Llegamos al último módulo del taller que me pareció obligatorio incluirlo porque por más que la simple palabra macroeconomía ya te dé sensación de patada en los huevos, justamente es la macroeconomía lo que arrastra y mueve el piso de nuestras finanzas e inversiones para un lado o para otro. Arrancamos el módulo de macroeconomía aplicada rápido a ver si lo podemos pasar más o menos sin que te duermas. 5.1. Variables macroeconómicas clave. Capaz nunca en tu vida supiste qué carajo significa siquiera la palabra macroeconomía, así que arranco por las bases. La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el funcionamiento, estructura y comportamiento de una economía, pero como conjunto, sea una nación, una región, un continente, etc. En lugar de analizar mercados o actores individuales, la macroeconomía se centra en variables macro, justamente, como el PBI, la inflación, el desempleo, tipo de cambio, política monetaria, política fiscal, etc. La macroeconomía busca comprender los factores que afectan a la economía en su totalidad, con el objetivo de resolver problemas justamente de índole económica y así fomentar el crecimiento económico. Entonces, vamos de vuelta con las variables macro. PBI, ¿qué es? Mide el crecimiento económico del país. ¿Cómo nos afecta? Si el PBI crece, indica estabilidad y oportunidades de negocio. Entonces, si cae el PBI es una señal de recesión e inestabilidad, no solo para nosotros, sino para el mundo, lo cual afecta a todos. Inflación, ¿qué es? Es el aumento sostenido de precios en la economía. ¿Cómo nos afecta? Básicamente la inflación aniquila el poder adquisitivo del dinero. Cada persona que quiera invertir en la economía local va a buscar protegerse invirtiendo en activos de otra moneda o activos ajustados por inflación, lo cual hace un efecto bola de nieve generando incertidumbre, devaluación y desalentando la inversión productiva. Desempleo, ¿qué es? La proporción de la población que no tiene empleo. ¿En qué nos afecta? Las tasas altas de desempleo suelen reducir el consumo y demanda de bienes, lo cual afecta a las empresas. Un mercado laboral sólido impulsa el crecimiento económico y genera confianza, aunque en Argentina hay una economía paralela por la altísima cantidad de trabajos sin registrar en negro, lo cual hace que los indicadores de esta índole nunca puedan ser 100% precisos. Tipo de cambio, que es la relación entre la moneda local, que sería el peso en Argentina, y una moneda extranjera que siempre en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, se compara con el dólar. ¿Cómo nos afecta? Un tipo de cambio inestable aumenta el costo de productos importados, además de que dificulta la planificación financiera y los inversores pueden elegir refugiarse en activos dolarizados en vez de activos locales. Política monetaria y política fiscal, ¿qué significa? Son las decisiones del gobierno sobre gastos públicos e impuestos. ¿Cómo nos afectan? Básicamente, si el gobierno gasta mucho y sube impuestos, va a afectar las utilidades no solo de empresas, sino de contribuyentes, que somos todos. Un alto déficit fiscal genera desconfianza en el mercado y presiona contra las cuerdas al tipo de cambio. Y te agrego uno que no mencioné, pero está de moda en esta época porque viene haciéndose mierda literalmente, lo cual es bueno, es el riesgo país, que es un indicador que mide qué tanto riesgo se percibe en invertir o prestar dinero a un país considerando su capacidad para pagar deudas y también otros factores más. Una cifra elevada refleja incapacidad económica y o política, encareciendo el acceso al financiamiento. Entonces, en un resumen práctico, si el PBI crece y hay estabilidad, es un buen momento para inversiones riesgosas como acciones. Si la inflación sube o el tipo de cambio es inestable, buscar bonos SER, que son los ajustados por inflación, o activos dolarizados es una buena estrategia común entre inversores que quieren resguardar el valor de sus pesos. Si hay política fiscal expansiva, va a haber más inflación y va a afectar tus ahorros, y un plazo fijo puede volverse atractivo a pesar de que no te cubra ante la inflación. Un riesgo país alto va a hacer que sea muy riesgoso invertir en bonos emitidos por el país emisor, ya que no genera confianza. Entonces, la clave de las variables está en leer las señales de la macroeconomía para ajustar tu portafolio de inversiones y tomar decisiones financieras conscientes. 5.2. Política monetaria y su impacto. A ver, para hablar de política monetaria, primero tenemos que hablar del rol del Banco Central. A ver, primero, ¿qué carajo es política monetaria? Es el conjunto de acciones que toma el Banco Central de un país
para controlar la cantidad de dinero en circulación y también las tasas de interés, con el fin de mantener estabilidad económica. El Banco Central implementa políticas monetarias para controlar la inflación, estabilizar el tipo de cambio y fomentar el crecimiento económico. Entonces, funciones clave: emisión de dinero. Cuando el Banco Central de la República Argentina, BCRA, emite demasiada moneda sin respaldo, hay más pesos circulando en la economía, lo cual genera inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario, no de diablos. Y no lo digo yo, lo dice Virginia Gallardo. ¿Puede ser que dijo que la inflación no era un fenómeno monetario? Es que no es. ¿No es? Mira, te lo demuestro. Bueno, entonces tengo una propuesta para hacerle. ¿Por qué no elimina todos los impuestos y financiamos el gasto público con una emisión monetaria? Te quiero contar con quién estudia Virginia Gallardo. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Entonces, cuando solía haber déficit fiscal en este país, o sea que el Estado gastaba muchos más pesos de los que generaba, se solían imprimir billetes para con estos mismos pagar los gastos desmedidos y excedidos de la incapacidad del Estado. Esta acción directamente lograba todas estas variables: devaluación del peso argentino, aumento del dólar libre, aumento de la inflación, altísima desconfianza económica para todas las variables, aumento de la tasa de interés, fuga de capitales, pérdida de poder adquisitivo, etc. Derivando en otros problemas más a largo plazo que podemos ver hoy como el más importante: la altísima pobreza que tuvimos siempre en nuestro país. Jamás pudo ser controlada. Tasas de referencia. El Banco Central de la República establece una tasa de interés conocida como la tasa de política monetaria. Esto influye en dos factores: primero, cuánto se paga por ahorrar con el plazo fijo o billeteras virtuales, y segundo, afecta cuánto cuesta pedir dinero prestado, préstamos personales e hipotecarios. Control de inflación. Para intentar bajar la inflación, el Banco Central puede subir las tasas de interés, o sea, ofreciéndote más plata si ahorras tus pesos, pero hacer esto, aunque aumenta el ahorro, desincentiva el consumo, además de que si tenés muchos pesos circulando en la economía, el que se generen más pesos por ahorrar solo terminaría devaluando más la moneda. Pero bueno, esto bien aplicado puede reducir la demanda en la economía, ayudando a estabilizar los precios. Bueno, las tasas de interés van a impactar de la siguiente manera. Primero, afectan el costo del crédito, o sea, con tasas altas es más caro pedir préstamos, o sea que va a haber menos consumo y menos inversión, y con tasas bajas de interés es más accesible el crédito, o sea, mayor consumo y expansión económica. Segundo, afectan el ahorro. A pesar de los puntos malos, las tasas altas motivan a la gente a ahorrar, ya que los rendimientos de instrumentos como plazos fijos son mayores, mientras que las tasas bajas desalientan el ahorro en instrumentos básicos porque el retorno no compensa la inflación. Tercero, mercado de valores. Las tasas altas pueden hacer que los inversores se inclinen por instrumentos de renta fija como bonos en lugar de invertir en acciones, y las tasas bajas tienden a favorecer el mercado accionario, ya que la búsqueda de mejores rendimientos impulsa esta inversión bursátil. 5.3. Política fiscal y su influencia. La política fiscal es el conjunto de decisiones que toma el gobierno sobre cómo gastar y recaudar dinero. En criollo serían los gastos públicos y los impuestos. Los gastos públicos sería el dinero que el Estado usa para financiar servicios, obras, sueldos, etc. Y los impuestos sería el dinero que el Estado cobra a las personas y a las empresas. La política fiscal va a afectar en los siguientes ítems. Primero, déficit fiscal. Ya lo expliqué, es cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. Para cubrir esta diferencia, recurren a emisión monetaria sin respaldo, generando inflación. O también con deuda pública, tomando préstamos a través de bonos o deuda externa como el FMI, aumentando el pasivo del Estado. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Estamos
estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. Implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. Somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos. Segundo, deuda pública es la cantidad de dinero que el gobierno debe. Si el gobierno no tiene suficientes ingresos para cubrir sus gastos, se endeuda. Como consecuencia, tenés aumento de impuestos para pagar los intereses de la deuda, afectando el poder adquisitivo de todos. O recorte de gastos. Para no recaer directamente sobre el pueblo, el gobierno puede optar por reducir gastos en áreas como educación, salud, infraestructura, medios, cultura, etc. Pero esto también, a pesar de que capaz parece que no te afecta directamente en el bolsillo, en realidad también tiene impacto directo en la vida cotidiana de las personas, por supuesto. No es algo que haya pasado, espero, supongo y quisiera que no pase nunca, pero si del día de mañana deja de existir el hospital público, obvio que no va a significar para vos un gasto en tus ingresos de tu bolsillo, pero el día de mañana que tengas que ir a un hospital y no tengas los medios como para pagarte una prepaga, vas a tener que ir al hospital público, y si no es gratuito vas a tener que gatillar, y si tenés que gatillar, ahí sí te va a afectar. Es un ejemplo, ¿sí? No es algo que pase, pero es un ejemplo en cómo te afecta de alguna manera u otra. Siempre te afecta. El déficit fiscal del gobierno siempre afecta al pueblo, de alguna manera u otra, lo quieras ver o no, siempre está. Tercero, impuestos. Son los ingresos del Estado y tienen un impacto directo en la economía de las personas. Altos impuestos pueden generar desincentivos al consumo y a la inversión, ya que las personas y las empresas pierden inmediatamente una porción de capital que es para papá Estado. Esto directamente frena el crecimiento económico. Por otro lado, impuestos bajos pueden estimular la economía, pero si no se equilibran con un gasto controlado, el déficit fiscal puede aumentar y el gobierno se vería obligado a endeudarse o imprimir dinero, ya lo dijimos, ¿viste? Por eso es tan delicada la economía, el tema del déficit y todo ese despelote, porque acomoda de un lado y se te desarma de otro. En un ejemplo práctico de cómo puede afectarte a vos un impuesto que no es para vos, porque todos los impuestos terminan repercutiendo en todos los habitantes de una economía. Si el gobierno decide aumentar impuestos a las empresas, que son los que más tienen, estas empresas pueden y suelen reaccionar de dos maneras diferentes: o aumentando los precios de sus productos para compensar los nuevos impuestos, que es lo más común, lo que aumentaría la inflación, o no hacer esto y reducir su producción y contratar menos personal, lo que aumentaría el desempleo y perjudicaría a empresas locales. Entonces se pierde, y se pierde por donde no lo ves también. 5.4, mercado de divisas y tipo de cambio. El mercado de divisas es donde se compran y venden monedas extranjeras, siendo el dólar la principal moneda de este mercado. En Argentina existen diferentes tipos de dólar que se manejan según las regulaciones del gobierno y el mercado paralelo. Vamos a desarmarla. Dólar oficial es el tipo de cambio que el gobierno establece para transacciones oficiales. Es el valor al que las personas y las empresas pueden comprar dólares a través de los bancos. En Argentina, desde 2011, hay un cepo aplicado para intentar frenar la fuga de capitales y cuidado
las reservas del Banco Central. Desde entonces solo pueden comprar dólares quienes cumplan con estrictos requisitos y además pagar un impuesto por literalmente comprar dólares. El impuesto al ahorro, una locura sin sentido que jamás se pudo sacar, porque una vez que se aplicó se hizo un efecto bola de nieve y había causado tanta distorsión económica al devaluar al peso tan fuertemente que cuando otro gobierno de turno más gatuno, con diferentes ideas pero igual de inoperante, al menos económicamente hablando, intentó sacarlo y de hecho lo hizo, causando un desastre en los indicadores económicos al no haberlo acompañado con justamente medidas económicas acordes para que deje bien parado a los argentinos. En conclusión, desastre tras desastre. Seguimos con el tema del mercado de divisas porque me voy con los gobiernos y no me puedo controlar. Dólar blue es el tipo de cambio del mercado paralelo. Se obtiene de manera no oficial, sin intervención del Estado, de hecho sin ningún tipo de intervención. Y por supuesto que el dólar blue es más caro que el oficial, debido a que recibe técnicamente un 100% de la demanda de dólares. Es literalmente el vivo reflejo de la oferta y demanda genuina, como lo vimos en la compra de esta pelotudez. El papel creo que lo tiré a la mía, pero bueno, en esta compra que hacía con esto, con la acción de Google, bueno, es el vivo ejemplo de eso, oferta y demanda. Ahí se acomoda el precio. Dólar contado con liquidación o dólar CCL es el monto en pesos que termina quedando una operación financiera donde se compran activos en pesos y se venden en dólares. Su precio depende de la oferta y demanda, justamente lo que veníamos hablando, de los activos financieros, lo que lo hace más variable. De hecho, cada activo tiene un precio. Dólar MEP. Similar al contado con liquidación, el dólar MEP es una operación en la que se compran bonos en pesos y luego se venden en dólares a través de la bolsa. La principal diferencia con el dólar contado con liquidación es que el precio del MEP se realiza a través de la bolsa local y no implica salida de divisas del país, ya que se hace con, repito, un bono local. ¿Y en qué impacta este mercado de divisas? Primero, importaciones. Las empresas que importan tienen que comprar dólares en el mercado oficial o en el paralelo. Si el tipo de cambio es alto, el costo de las importaciones por supuesto que va a incrementar. Sin pensar mucho, afecta a celulares, autos, tecnología en general, etc. Segundo, productos dolarizados. En Argentina muchos productos y servicios están dolarizados, o sea que siguen al valor del dólar, aunque se vendan en pesos. Esto afecta tanto a alquileres, productos electrónicos, autos de vuelta, uso los mismos ejemplos, pero bueno, es lo que es. Ya que si el tipo de cambio sube, el precio en pesos también lo hace. Este último año no fue el caso, así que si te indexaste a una compra atada en dólares, como un alquiler que suba su precio en base al valor del dólar, te salió la jugada perfecta. Pero bueno, históricamente no suele ser así, no solía ser así. Pero bueno, ahora está cambiando un poco lo que es la ecuación para tomar ese tipo de índices. Tercero, cepo. Esta restricción cambiaria, así como muchas otras, aumentan la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, generando distorsiones de precios, etc. 5.5. Y terminamos, ciclos económicos y estrategias de inversión. Los ciclos económicos son las fluctuaciones naturales de la economía a lo largo del tiempo. Estos ciclos son caracterizados por fases específicas que afectan a las inversiones y a la toma de decisiones en los mercados. Estas fases son expansión, recesión, crisis y recuperación. Y cada una requiere de diferentes estrategias de inversión para no solo resguardar tu capital, sino maximizar tus rendimientos. Vamos con las fases. Primero, expansión, crecimiento económico sostenido, aumento de empleo, aumento de producción, optimismo generalizado, inflación moderada o controlada. Durante la expansión, los inversores tienden a aprovechar el crecimiento económico. Las acciones de las empresas suelen tener buenos rendimientos debido a un entorno positivo. Siguiente, recesión, disminución de la actividad económica, aumento del desempleo, caída de la demanda y recorte en el gasto. En esta fase, la inflación puede ser controlada, pero el crecimiento económico desacelera o cae dependiendo del nivel de la recesión. Durante la recesión, los activos más sensibles a la demanda y a la expectativa de crecimiento, como acciones cíclicas, tienden a caer o incluso desplomarse. Crisis. Una crisis económica es una fase aguda y horrible de la recesión que puede incluir una caída rápida de los mercados financieros, inflación desbordada o crisis financiera en sí. En cuanto a los mercados, en fase de crisis solo hay pánico y desconfianza. En crisis se huye a pérdida, no hay alternativa. Recuperación. La recuperación económica comienza post-crisis o post-recesión, con una recuperación gradual de la confianza y la actividad económica en todos sus aspectos. Mientras tanto, en los mercados, cuando comienzan a recuperarse, todas las acciones, principalmente las de las empresas que fueron más golpeadas por la crisis,
levantan. Estrategias generales según cada contexto económico. En expansión es todo color de rosa y hay más margen de maniobra para invertir con riesgo moderado o alto. En recesión se prioriza seguridad y estabilidad a través de bonos SER que ajustan por inflación o activos defensivos de sectores básicos, divisas fuertes como el dólar, etc. En crisis, la defensa del capital es como se pueda. Muy normal es protegerse en dólares u oro y esperar una revalorización post-crisis. Mientras tanto, en recuperación ya es un buen momento para empezar a retomar riesgo controlado con una mayor exposición a acciones y bonos corporativos de empresas. Entonces, identificar las fases del ciclo económico es clave para tu estrategia de inversión. Bueno, previo a terminar el módulo de macroeconomía, quiero cerrar diciendo que, aunque no mucha gente le dé pelota a la macroeconomía, es importantísima para entender cómo los factores económicos nacionales, en nuestro caso, hablando de un país tan golpeado económicamente como Argentina, y también globales, afectan a tu bolsillo. Además de también entender los indicadores como inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, el crecimiento económico. Todo esto te permite anticipar movimientos de mercado y tomar decisiones informadas en base a un contexto que excede tu accionar, porque vos no elegís que pongan cepo al dólar, vos no elegís que venga un gobierno con un gabinete económico completamente incapaz y se vayan 4 años después dejándote 1020% de inflación en el lomo. Y último, vos no elegís que venga un loco con una motosierra en mano, agarre el país prendido fuego y lo primero que haga sea clavarte una terapia de shock. Terapia de shock, que es un conjunto de medidas económicas drásticas e impopulares de corto plazo implementadas para estabilizar rápidamente una economía en crisis. Terapia que sí funciona y de hecho funcionó, pero fue muy fuerte contra los que realmente menos tienen. Bueno, me puse de vuelta a criticar gobiernos. Volvemos. Sabiendo aunque sea estos puntos básicos sobre macroeconomía, ya tenés un panorama general para ser más estratégico con tu capital. Epílogo, síntesis y conclusiones. Listo, terminamos, listo, ya está. Terminó, se acabó el sufrimiento. Si llegaste hasta acá es porque claramente lo terminaste, no creo que haya sido tan pelotudo de saltearte hasta el final sin ningún motivo. Así que déjame felicitarte por haberte fumado toda esta sarta de conocimientos que, por más aburridos que sean, bien aplicados, tienen todo el potencial para cambiar tu vida. Antes de despedirme y cerrar toda la mierda, quiero tomarme el gusto de decir unas palabras. Hice todo este bondi con mucho esfuerzo y amor porque vengo de abajo y realmente la pasé muy mal con la guita. De hecho, todavía tengo muchos amigos y conocidos jóvenes entre, no sé, 20 y 30 años en una situación financiera bastante deteriorada, donde alcanzar objetivos pequeños parecen casi imposibles o de mínima muy difíciles. Y todavía conozco gente de la edad de mis padres, rondando los 60 años, sufriendo muchísimo para llegar al fin de mes, mientras el sueldo les queda corto aún después de trabajar toda una vida. Y a medida de que el tiempo pasa, empiezan a pensar en cómo va a ser la jubilación, la incierta etapa de jubilación, donde la mínima te deja literalmente por debajo de la línea de la pobreza. También veo que los abuelos sufren muchísimo el día a día por la situación precaria en la que los deja parados de tener de único ingreso una baja o mínima jubilación, como ya dije, que te deja literalmente siendo pobre. A ver, yo tomé miles de decisiones económicas incorrectísimas. Y no es que me quiera agrandar, o capaz sí, no sé, pero todas ellas podrían haber sido fácilmente evitadas si hubiera recibido esta educación que te brindé en este taller. Como dije al principio del taller, esta educación no está en nuestro sistema educativo como si fuera un tabú. El sistema no quiere que sepamos cómo administrar nuestro dinero. Entonces recordá todo lo aprendido. Empezá haciendo el análisis de tus ingresos y tus gastos para entender dónde estás parado. Sabiendo esto vas a poder tomar decisiones financieras conscientes. Ordená tu economía, toma control de tu economía haciendo tu presupuesto mensual o enlistando tus prioridades. Acomodá tus números, decidí tu aversión al riesgo y metete en el mercado, armando tu portafolio en base a tu horizonte y tu perfil, evaluando el contexto macroeconómico. Ahora es momento de tomar decisiones, es momento de que el dinero labure para vos. Proyectá a futuro, planifica tus objetivos y así, con el viento del conocimiento a tu favor e ideas claras, va a ser mucho más fácil lograr todo lo que te propongas, porque el que busca encuentra. Y si llegaste hasta acá es porque algo estás buscando, así que a no bajar los brazos, vamos para adelante. Ante cualquier consulta, te leo acá en mi canal de YouTube, Gusti en el Mercado, sin la letra E. También me puedes seguir en Twitter con el mismo nick, Gusti en el Mercado, sin la letra E, donde publico mis operaciones en la bolsa y opino sobre algunas cosas relacionadas a finanzas, economía y mercado. Y último, también dejo abierto mi Instagram personal, lo voy a dejar en la descripción del video. Repito, para responder cualquier consulta con la que pueda darte una manito, no tengo ningún problema. La idea solamente era ayudar a quien le interese. La aposta es que este contenido es mucho mejor que mucha basura paga. No hay nada similar a lo que acá te enseñé, o al menos gratis. Por eso le metí tanto huevo. Bueno, alumnos,
Muchas gracias por escuchar a este boludo que tuvo una idea y la laburó mucho tiempo para hacerla realidad. Taller concluido. Chau, chau.